Muchas gracias. Me da mucha satisfacción volver a estar aquí todos juntos para estudiar entre todos y que podamos, como siempre hacemos en estos seminarios de Dictum, pues compartir entre profesionales cuestiones que, como ha dicho Juan Carlos, nos interesan a todos. En esta ocasión vamos a hablar de cosas bastante interesantes, no solamente el tema del que voy a encargarme yo, sino también luego hablaremos de compañías de seguros y también hay prevista una pequeña intervención con cuestiones concursales que suscita la práctica en los procedimientos que estamos llevando. Yo os pido disculpas por el retraso que hemos tenido esta mañana. Ya sabéis que no es una de mis virtudes esto de la puntualidad, pero hoy ha sido una circunstancia totalmente ajena a mí por la que no he podido estar puntualmente aquí. Doy la bienvenida a nuestros colegas que vienen a escucharnos y os pido disculpas también por la voz. Siempre me suele ocurrir esto cuando hace tanto frío, desde Alicante a Madrid y con el aire que hay aquí en la esquina de Colón. Al principio siempre me ocurre eso, luego ya se me pasará con muchas pastillas para la tos. Y espero que pueda ahora mismo ya empezar y no toser demasiado. Bueno, el tema que nos va a ocupar en primer lugar es el relativo a la responsabilidad de los consejeros de entidades de créditos. Como todos sabemos, esta cuestión no está regulada expresamente en nuestro derecho. No hay una regulación específica en materia de responsabilidad de consejeros de entidades de crédito y la disciplina a la que está sujeta depende de la forma social de la entidad de crédito. Yo he preferido, porque son las entidades de crédito más relevantes ahora mismo y prácticamente las únicas debido a lo que ha sucedido con las cajas de ahorro, he preferido centrarme en la responsabilidad de los consejeros de los bancos. Y a partir de ahí estudiar y comentar el régimen jurídico y luego, si queréis, en el coloquio, pues hablar de otras formas jurídicas en relación con esta cuestión. Entonces, partiendo de esta circunstancia, hay que tener en cuenta que las entidades de los bancos, las entidades de crédito que adoptan la forma de banco, tienen que obligatoriamente ser sociedades anónimas. Eso nos ayuda a determinar el régimen jurídico de partida de la responsabilidad de sus consejeros. Siendo sociedades anónimas, lógicamente hay que aplicar la ley de sociedades de capital. Por lo tanto, la responsabilidad de los consejeros de los bancos es la misma, en principio, ahora veremos con qué particularidades, que la de los consejeros de cualquier sociedad anónima. Eso quiere decir que es una responsabilidad de carácter civil, eminentemente, porque así la configura la Ley de Sociedades de Capital. Es una responsabilidad indemnizatoria por daños y, por lo tanto, sus presupuestos son los que configuran a esta clase de responsabilidad en el ámbito de la Ley de Sociedades de Capital. Entonces, recordemos los presupuestos de los que hemos hablado ya en los seminarios aquí. En primer lugar, se exige una conducta. Veremos qué tipo de conducta. En segundo lugar, es imprescindible que esa conducta haya causado un daño. El daño puede ser bien a la sociedad, al patrimonio social, o bien a los intereses particulares de socios o terceros. En tercer lugar, que exista una relación de causalidad entre la conducta y el daño ocasionado. Esto es fundamental y debe ser probado. No hay que confundir la relación de causalidad con la imputabilidad. La relación de causalidad siempre debe ser probada. Y finalmente, el requisito de la imputabilidad, que aquí no se discute, al contrario de lo que ocurre en otros ámbitos, que esta imputabilidad que se dilucida en torno a la culpa no debe ser probada por los terceros a los que se les ha causado el daño. Existe una presunción de culpa porque la Ley de Sociedades de Capital, recordemos, establece una solidaridad en la responsabilidad. La solidaridad en la responsabilidad ha sido interpretada por la jurisprudencia de forma unánime como una inversión de la carga de la prueba, de tal manera que se presume la culpa del consejero y es él el que tiene que acreditar que no ha incurrido en culpa, que no ha realizado
la acción u omisión negligente con ese tipo de circunstancias, y solo si lo hace puede ser exonerado de responsabilidad. Entonces, estos son los presupuestos generales que marcan la responsabilidad de consejeros de entidades de crédito. De todos ellos, a mi juicio, el único que reviste especialidad en el caso de los bancos es la conducta. Es decir, que el daño, la relación de causalidad y el tema de la imputabilidad no tienen ninguna particularidad relevante y hay que aplicar la ley en general y la doctrina en general del Tribunal Supremo sobre estas cuestiones. La conducta, ¿por qué digo que reviste especialidad? Pues porque hay un matiz importante en este ámbito que falta en otras sociedades de capital, en otras sociedades anónimas, que es la existencia de una legislación administrativa, y sé que esto va a dar lugar luego a discusiones y a observaciones en el coloquio, o así os lo espero por lo menos. Hay una legislación administrativa de supervisión bancaria muy importante, muy amplia, lamentablemente muy amplia, que sabemos todos está integrada por leyes, reales decretos, órdenes ministeriales. Es tan amplia esta legislación que a veces nos resulta difícil hasta conocerla. Yo aquí, por ejemplo, en el estudio que hice en su momento sobre estas cuestiones, pues hay que estar al día constantemente porque este tipo de legislación cambia, es reformado pues prácticamente cada mes o incluso a veces con menos tiempo. Bien, todo este conglomerado de legislación administrativa que establece una serie de deberes y una serie de sanciones por infracciones a esa propia legislación administrativa, a mi juicio tiene que ser tenida en cuenta para integrar la conducta de la cual se deriva la responsabilidad. Yo sé que vais a decirme que la legislación administrativa tiene, como ha dicho parte de la doctrina que se ocupa sobre estas cuestiones, que la legislación administrativa que impone obligaciones a los consejeros de los bancos y que impone sanciones, pues tiene una finalidad distinta a esta cuestión que estamos tratando, porque ahora hablamos de responsabilidad civil, que es una responsabilidad de carácter, podríamos decir, bueno, lo digo exactamente, de carácter privado, mientras que la responsabilidad administrativa tiene un carácter público. Además, la responsabilidad civil tiene un carácter indemnizatorio, mientras que la responsabilidad administrativa tiene un carácter sancionatorio. Y en eso estoy de acuerdo, esto no lo voy a discutir. Sin embargo, yo os pido que prestéis atención sobre dos circunstancias. En primer lugar, cuando la Ley de Sociedades de Capital dice que los consejeros deben responder cuando infringen la ley, se está refiriendo a la ley en general, no se está refiriendo exclusivamente a la Ley de Sociedades de Capital, y eso está asumido por la jurisprudencia y la doctrina sin ninguna discusión. La ley no es solamente la Ley de Sociedades de Capital, es cualquier ley, por tanto también la ley de índole administrativo. Y en segundo lugar, lo que me parece aún más importante, esa legislación de tipo administrativo, esa legislación sobre supervisión bancaria, lo que hace es establecer deberes para los consejeros. Por eso les sanciona cuando los incumplen, de tal manera que otra vez tenemos que remitirnos a la Ley de Sociedades de Capital cuando establece que la responsabilidad se exige por infracción de los deberes inherentes a su cargo. De tal manera que entiendo, hay dos argumentos importantes para defender que los hechos constitutivos o las conductas, mejor dicho, constitutivas de responsabilidad administrativa dan lugar también a la responsabilidad civil. Ahora bien, quiero explicarme de manera clara. Yo no estoy diciendo que por el simple hecho de que una persona sea sancionada o pueda ser sancionada mediante o a través de la legislación administrativa ya deba ser también responsable en el ámbito civil, de ninguna manera. Al principio he dicho que la especialidad está en la conducta, no en los demás presupuestos. Con esto quiero decir que cuando un consejero, por ejemplo, es sancionado por el Banco de España en atención a esas circunstancias que determinan su responsabilidad administrativa, tenemos ya el primer elemento que determina la responsabilidad civil. Pero luego nos faltan todos los demás. Tenemos la conducta y tenemos también seguro la imputabilidad, porque en el ámbito administrativo es imprescindible que se acredite esa circunstancia. Tenemos la conducta, tenemos la imputabilidad, la negligencia o el dolo. Nos falta
probar la relación de causalidad y el daño para que se origine la responsabilidad civil. Pero tenemos la conducta. Esto quiere decir también que cuando una persona, un consejero, es condenado en el ámbito, o sancionado, mejor dicho, en el ámbito de la responsabilidad administrativa, supone que la entidad, cuando la entidad es sancionada por una actividad del consejero en el ámbito de esa responsabilidad administrativa, se tenga ya una responsabilidad civil sin necesidad de acreditar otro presupuesto, porque el presupuesto, el daño, consiste en la multa, ya se ha ocasionado un daño. Cuando la entidad es sancionada en atención a una conducta sancionable en el ámbito administrativo del consejero y se le impone la multa correspondiente, esto da lugar a una responsabilidad civil clara de esta persona, porque el daño está acreditado mediante la imposición de esa multa. Y obviamente ambos tipos de responsabilidad son cumulativos, porque efectivamente responden a intereses distintos. Quiero decir que al consejero se le puede, y aquí no hay ninguna discusión, esto no es una cuestión que se someta a debate, el consejero puede ser sancionado en el ámbito administrativo y puede ser además sancionado por los mismos hechos en el ámbito civil. Aquí no rige el principio de tipicidad penal ni ninguna de estas cuestiones. Bien, teniendo en cuenta este marco general de la responsabilidad, vamos a ver entonces en qué consiste esa conducta tan específica que debe ser integrada con la Ley de Sociedades de Capital y con la legislación administrativa sobre el particular. Y en este ámbito yo, muy resumidamente, creo que debemos tratar, ya sabéis que a mí hay que decirme las horas y avisarme que no me extienda demasiado, por qué conductas pueden ser sancionados los consejeros en el ámbito de la responsabilidad civil y qué infracciones pueden realizar en ese contexto. Vamos a ver primero las conductas. ¿Cuáles son los deberes que tienen que llevar a cabo o que cumplir los consejeros? La responsabilidad se exige siempre, lógicamente, en el ámbito de las competencias que la Ley de Sociedades de Capital y la legislación administrativa, si seguimos la orientación que yo defiendo, imponen a los consejeros. Ellos tienen un conjunto de competencias, un haz de conductas que la ley les obliga a cumplir y que se resumen en el ámbito de la gestión y la representación de la entidad. Los consejeros tienen la obligación, como administradores que son, tienen la obligación. Hablo de consejeros porque ya sabemos todos que en el ámbito de las sociedades anónimas y en concreto de los bancos es imprescindible que el órgano de administración se estructure como consejo de administración. Por eso hablo siempre de consejeros. No pueden ser administradores únicos, no pueden adoptar ninguna de las otras fórmulas. Deben ser siempre consejeros. Bien, pues en este ámbito el consejo de administración tiene las funciones que le atribuye la ley de gestionar y representar a la sociedad, con el objeto de promover el objeto y fin sociales. Ya está. La Ley de Sociedades de Capital no dice más. Es decir, que la obligación, las prestaciones a las que se obligan los consejeros son estas: gestionar y representar a la sociedad con el objeto de promover el fin social. La ley no especifica nada más. Es decir, que su prestación tiene un contenido genéricamente indeterminado. La ley no determina qué conductas tienen que llevar a cabo. No dice qué actos o qué omisiones deben llevar a cabo y cuáles no. Y lo hace, lógicamente, porque no lo hace por olvido, ni mucho menos, sino porque la propia naturaleza de la prestación del consejero obliga a la ley a actuar de ese modo. Es imposible determinar qué actos o qué omisiones debe realizar el consejero, porque su obligación única y principal es administrar la sociedad para promover, como digo, el objeto y fin social. Y esto impide que pueda efectuarse una determinación a priori de los actos que debe realizar. Eso se decidirá en atención al mercado, en atención a las circunstancias por las que atraviese la sociedad y en atención a circunstancias y especificidades del caso concreto. Esta cuestión se ha debatido mucho en el ámbito anglosajón, que es de donde viene toda la teoría y todas las cuestiones a las que voy a aludir ahora mismo, y está perfectamente asumida en la doctrina española. De hecho, como estamos ahora grabando, no puedo dar más informaciones,
pero es una cuestión que en el futuro estará también en nuestra legislación española. Quiero decir que todas estas teorías, que ahora mismo son eso, teorías, sin embargo pronto pues estarán, ahora mismo son asumidas por la doctrina, pero pronto estarán también en el ámbito legal. Estarán en el ámbito legal, ahora mismo están ya los códigos de buen gobierno. Todos sabemos que los códigos de buen gobierno no tienen carácter imperativo y por lo tanto no vinculan, pero son guías muy importantes para determinar la actuación de las sociedades. Y estos códigos de buen gobierno lo que han hecho ha sido asumir precisamente las doctrinas que se han elaborado en el ámbito anglosajón sobre estas cuestiones. Pues bien, la línea básica o el núcleo básico de estas doctrinas se refiere al contenido de la prestación al que se obligan los consejeros de este tipo de sociedades, que como digo tiene un contenido genéricamente indeterminado, con carácter específico, establecido así de manera imperativa por la ley, porque no se puede hacer otra cosa en este ámbito. Cuando no se pueden determinar las conductas, cuando ocurre aquí, lo que se hace es establecer qué pautas o qué modelo de actuación deben seguir los administradores. Y es en este contexto en el que surgen los deberes fiduciarios. Los administradores están sujetos a unos deberes fiduciarios, estos sí especificados ahora mismo en nuestra legislación, precisamente porque la prestación a la que se obligan tiene un contenido indeterminado. No se determinan qué conductas y qué omisiones deben o no deben realizar, sino que lo que se hace es determinar cuál es la pauta que deben seguir al realizar los actos u omisiones en beneficio, en promoción del fin y del objeto social. Estos deberes fiduciarios son, como todos sabemos, los de diligencia y lealtad, que están especificados en la ley. Mucho más elaborado está el deber de lealtad, por eso no me voy a referir a él, pero también el deber de diligencia está mencionado en la Ley de Sociedades de Capital y tiene un contenido, como veremos ahora, más o menos asumido por la doctrina y que tiene una relevancia especial en el ámbito de los consejeros de entidades de crédito. Por lo tanto, estos son los dos temas que voy a tratar. ¿Cuál es el ámbito de competencia de los consejeros, teniendo en cuenta que estamos hablando de un consejo de administración? Y en segundo lugar, ¿cuál es el contenido del deber de diligencia en el caso de consejeros de entidades de crédito? Bien, en cuanto a al ámbito de competencias, conocemos perfectamente que en nuestro derecho el Consejo de Administración tiene un carácter monista. Esto quiere decir que no se diferencia, como en otros países de nuestro entorno o como en nuestro propio país en el ámbito de la sociedad anónima europea, entre un consejo de control y la dirección de la sociedad. El consejo de supervisión se encarga de decidir las líneas estratégicas globales o básicas de la sociedad y además tiene la misión fundamental de controlar o supervisar la gestión de toda la sociedad. Esta gestión o esta supervisión se centra básicamente en la labor de los directores, que en nuestros códigos europeos o españoles, mejor dicho, conocemos con el nombre de consejeros delegados, es decir, los cargos ejecutivos del Consejo. Por tanto, el Consejo de Administración no tiene en nuestro país, en líneas generales, una división entre meros consejeros, que son los que se encargan de decidir las líneas globales de la sociedad y supervisar la gestión de los ejecutivos, y estos ejecutivos que se encargan de la gestión diaria. No existe esa distinción. Sin embargo, en la práctica de las grandes sociedades, de las sociedades cotizadas y específicamente en los bancos, esta distinción se hace. Se hace en los códigos de buen gobierno y se hace también en el ámbito de ciertas precisiones que la ley establece. Entonces, por un lado, como digo, no existe en la ley específicamente, pero se aplica en estas sociedades, y existen datos legales que avalan la existencia de esta doble función en el ámbito del Consejo de Administración. El tránsito de este sistema monista que conocemos al monista renovado, que distingue entre
consejo de administración que solamente decide en ámbitos generales y supervisa, y ejecutivos que se encargan de la gestión directa, está en primer lugar en el reconocimiento en la ley del Comité de Auditoría. El Comité de Auditoría tiene la misión precisamente de supervisar la gestión que se efectúa de la labor de los ejecutivos, y este Comité de Auditoría tiene un reconocimiento legal, forma parte del Consejo de Administración, de tal manera que existe, desde el momento en que existe el Comité de Auditoría, también se reconoce que el Consejo de Administración debe dedicarse a decidir sobre las líneas globales de la sociedad y a supervisar, porque existen otros consejeros que tienen la misión fundamental de ejecutar la política diaria y la gestión ordinaria de la sociedad. Y en segundo lugar también se reconoce esta división en el seno del Consejo por la existencia en la Ley de Sociedades de Capital de un deber muy importante, que es el deber que asigna a los consejeros de informarse diligentemente de la marcha de la sociedad. Cuando la ley impone al consejero el deber de informarse diligentemente sobre la marcha de la sociedad, esto significa que él mismo no está ejecutando la gestión ordinaria. Cuando se le impone que se informe sobre la gestión diaria, esto da lugar a asumir que él no está ejecutando los actos relativos a esa gestión de forma directa. En esta distinción, aparte de estos datos legales, está perfectamente asumida, como decía antes, en el ámbito de los códigos de buen gobierno, desde el Código Olivencia, pasando por el Código Aldama y llegando al Código actual de buen gobierno. En estos códigos se asume perfectamente que la misión del Consejo de Administración es supervisar, decidir sobre líneas grandes de política, y que la función de los consejeros delegados de las comisiones ejecutivas es llevar a cabo la gestión ordinaria, la gestión diaria de la sociedad. ¿Qué traslación tiene esto en el ámbito de las entidades de crédito? Pues la traslación nos la da la legislación administrativa, que dice que dentro de estas líneas globales que tiene el Consejo en pleno la obligación de asumir, está la política de riesgos de la entidad. Política de riesgos de la entidad concebida en sentido amplio. Me estoy refiriendo no solamente a los riesgos genéricos de estrategias globales, sino también a las grandes operaciones que puedan dar lugar a riesgos que originen daños a la sociedad. Así lo establece el Real Decreto sobre recursos propios de las entidades de crédito, y en esa línea también se está trabajando en el ámbito de la Comunidad Europea. No solamente en el primer libro verde sobre entidades de crédito, donde la Comisión Europea se inclina absolutamente por entender que la política de riesgos es competencia exclusiva y excluyente del Consejo de Administración, de tal manera que deben determinar exactamente a qué tipo de riesgos se enfrenta la sociedad desde el punto de vista global, pero también en atención a las operaciones importantes que pueden generar este tipo de actuaciones o este tipo de consecuencias en el ámbito de la sociedad. Lo hace en el primer libro verde sobre entidades de crédito, vuelve a repetirlo en el segundo libro sobre gobierno corporativo e insiste en que esta es una competencia exclusiva del Consejo de Administración, y también lo hacen los dictámenes del Consejo Económico y Social que se refieren a cada uno de esos dos libros verdes. Es más, existe una propuesta de directiva sobre entidades de crédito que todavía no está en fase, desde hace 2 años, está en fase de una propuesta directiva del Parlamento y del Consejo, que está todavía, como digo, desde hace 2 años en fase de elaboración, pero donde ya se apuesta decididamente sobre la atribución de esta competencia en materia de riesgos y, por lo tanto, de la responsabilidad en este ámbito al Consejo de Administración, entendido en el sentido que he comentado antes, es decir, como conjunto de consejeros que no ejecutan la gestión diaria de la sociedad, sino que tienen la misión de decidir sobre estas cuestiones y que por lo tanto son responsables de la política que apliquen los ejecutivos en la gestión ordinaria. Son ellos los que tienen que decidir esa política
y son los consejeros ejecutivos los que tienen que aplicarla en el día a día, no al revés. Como expone la Comisión en el primer libro que he comentado, una de las cuestiones, según ella, que ha dado lugar a la crisis actual de las entidades bancarias, que nos ha abocado a todos a una crisis, a la crisis en la que estamos inmersos, una de las cuestiones que ha dado lugar a esta crisis ha sido precisamente el hecho de que los consejos de administración, en su función de supervisión, no han llevado a cabo bien su función, porque no han tenido ni la diligencia de informarse sobre estas cuestiones, ni, y esto también creo que es importante, los conocimientos necesarios y adecuados para enfrentarse a las decisiones de los ejecutivos, de los consejeros delegados, en los términos de nuestra ley, de los consejeros ejecutivos. Estas manifestaciones se ponen de forma expresa en el papel por parte de la Comisión, que reconoce, insisto, que los consejeros de la mayor parte de las entidades de crédito no tienen ni los conocimientos necesarios ni la información suficiente para decidir y para enfrentarse a las decisiones de los ejecutivos, que en definitiva son los que entonces determinan la marcha de la sociedad, cuestión que no les corresponde y por la que además solamente se les responsabiliza después de haber responsabilizado antes al Consejo, que es el que tiene la obligación de estar informado, de poseer los conocimientos adecuados y de dirigir la marcha de los ejecutivos, y no al contrario. Y en este contexto se está valorando en la propuesta de directiva, aparte de especificar estas cuestiones, de exigir unos conocimientos adecuados a los consejeros, a los meros consejeros, para acceder al cargo de consejero. Esta cuestión, aunque os parezca mentira, está siendo, como digo, valorada por la Comisión y está incluida en la propuesta de directiva, pero está siendo también muy contestada en el ámbito de la propia Unión Europea por una circunstancia que yo particularmente no llego a comprender. Se dice que esto puede ser una cuestión negativa de las entidades de crédito europeas frente a las entidades de crédito americanas, por exigir conocimientos adecuados y suficientes a los consejeros para acceder al cargo y en otro caso exigir la responsabilidad. Se dice que esto, y así se ha puesto de manifiesto en los dictámenes de los consejos económicos y sociales que he citado antes, que esto puede ser un elemento negativo de competitividad para las entidades integradas en el ámbito europeo, porque en el mundo norteamericano no se exigirían tantos conocimientos como aquí. Entonces parece que se va a llegar a la conclusión de exigir estos conocimientos especializados en materia financiera para acceder al cargo solamente a la mayoría de los miembros del Consejo de Administración y además los conocimientos indispensables, o sea, no a todos los consejeros y además los conocimientos indispensables, no los necesarios. Yo no alcanzo a comprender de qué forma esto puede afectar negativamente a la competitividad de las entidades de crédito europeas, pero está puesto de manifiesto. Y no alcanzo a comprenderlo tampoco por qué puede ser negativo comparándonos con las entidades de crédito norteamericanas, porque precisamente, como os he comentado antes, el entendimiento del deber de diligencia de los consejeros que hemos asumido en Europa proviene del mundo anglosajón y allí se tiene muy claro, como lo tenemos aquí claro ahora, como se tiene claro en la doctrina, que el deber de diligencia del consejero, que es el del ordenado empresario, según nuestra ley, significa, aplicado en estos contextos, que el deber de diligencia del ordenado empresario ha de valorarse no de acuerdo con la diligencia media de un hombre normal ni con la diligencia del buen padre de familia, sino con la diligencia máxima de un profesional con conocimientos especializados. Porque los consejeros de las entidades de crédito no solamente afectan, fijaros, a los intereses de los socios y a los intereses incluso generales de los socios, me refiero a los suyos y a los potenciales inversores. No, a mi juicio es incluso mayor el nivel de diligencia que ha de exigirse a los consejeros de los bancos que el de
una sociedad cotizada ordinaria. Y digo, ¿por qué? Porque no solamente afectan a los intereses de los socios actuales y potenciales inversores como en cualquier sociedad cotizada, sino que afectan al interés de los depositantes. Los depositantes son unas personas que prestan de cualquier forma, hablando genéricamente, los fondos a los bancos, y ellos no reciben ninguna contraprestación adicional, nada más que la que surge del contrato que han efectuado con el banco. Esta circunstancia en condiciones normales sería suficiente para proteger sus intereses, de acuerdo con el análisis económico del derecho, porque se entiende que una persona que contrata con otra, en el contrato va a establecer las garantías que son convenientes para salvaguardar su derecho a la devolución o su derecho a los intereses o a los pactos que haya llevado a cabo. Pero en el caso de los bancos no ocurre así, porque el contrato que se firma con ellos, el depositante no tiene el poder de negociación suficiente, de hecho no tiene casi ningún poder de negociación, y los depositantes, esto ocurre con el depositante individual, pero los depositantes considerados en su conjunto no están unidos, no tienen relación entre ellos, no pueden establecer una organización que defienda sus derechos. Ocurre entonces que se produce una externalización del riesgo desde el banco a los acreedores depositantes, que son tratados, tienen peores condiciones que los propios socios, porque los socios, fijaros, arriesgan efectivamente su capital, pero tienen la posibilidad de obtener un beneficio mayor. Sin embargo, los depositantes no tienen posibilidad ninguna de obtener ningún beneficio, de tal manera que arriesgan lo mismo que un accionista sin obtener en contrapartida la posibilidad de ganancia que sí tiene el accionista. Por lo tanto, las entidades de créditos, como digo, el interés que tienen que defender los consejeros excede del mero interés de los socios, del mero interés de los inversores potenciales, y se refiere al conjunto de los depositantes que están desprotegidos en cuanto que el riesgo está externalizado. Si adicionalmente observamos el hecho de que existen muchas entidades de crédito que son ayudadas por el Estado, entonces todavía el interés general es mayor, puesto que ahí quien está estableciendo las pautas o los fondos con los que está trabajando la entidad de crédito provienen del Estado directamente, y eso significa que somos todos, en general, los que estamos proveyendo de fondos a estas entidades para que luego el riesgo sea asumido por los depositantes, por la sociedad en general, pero el beneficio solo va, en su caso, a los accionistas y eventualmente a los directivos. Por eso toda esta cuestión está muy relacionada con el tema de la retribución de los directivos, pero excede del tema de la retribución. Hasta ahora, como sabéis, la Comisión Europea, la Unión Europea, ha aprobado solamente decisiones y reglamentos en materia de retribución de directivos, que son las que se han trasladado al ámbito español. Sin embargo, no han querido, yo voy a terminar ya, no han querido pronunciarse abiertamente. Ya os he dicho que la propuesta directiva está ahí hace 2 años, sobre el tema de las responsabilidades, sobre todo en materia de asunción de riesgos por parte de los consejos de administración. Y finalmente ya termino refiriéndome al deber de diligencia muy brevemente, que es, como os comentaba antes, que no entiendo en qué modo se dice que esto puede significar una competencia negativa con entidades norteamericanas, porque en Norteamérica está el contenido del deber de diligencia tiene un carácter marcadamente objetivo. Como os decía, no es la diligencia del hombre medio, ni se valora de forma subjetiva. Precisamente en un momento anterior, la jurisprudencia anglosajona valoró el deber de diligencia desde un punto de vista subjetivo, pero se abandonó esta orientación porque esto perjudicaba a los accionistas, aparte de perjudicar también a los propios consejeros. Porque, fijaros, cuando se valora el deber de diligencia desde un punto de vista subjetivo, esto significa que si una persona, un consejero, tiene grandes conocimientos y un nivel, de diligencia grande, cuando comete un fallo, su fallo es valorado como una culpa, como un error
mucho más, de forma mucho más contundente que cuando lo hace una persona que no tiene conocimientos. Cuando una persona que no tiene conocimientos comete un fallo, como su nivel de conocimientos es mínimo, a él el nivel que se le exige es mínimo también, y por lo tanto no se le responsabiliza tanto como a otro cuyo nivel de conocimientos y diligencia es más grande. Por eso la jurisprudencia norteamericana optó hace ya tiempo por valorar de forma objetiva el deber de diligencia. ¿Cómo tienen que comportarse los consejeros de entidades de crédito? Tienen que comportarse como lo harían los administradores prudentes actuando en circunstancias análogas. Ese es el contenido, como lo harían los administradores prudentes actuando en circunstancias análogas. Y esto, ya termino, les obliga, 1, a estar informados cuando acceden al cargo, a poseer los conocimientos y experiencias necesarias, no solamente las indispensables, sino las necesarias y adecuadas para acceder al cargo. Esta cuestión, que como os digo está siendo valorada en forma crítica en Europa, sin embargo aquí en España tenemos una legislación de supervisión bancaria donde se exige, aunque solamente la mayoría, que tengan unos conocimientos adecuados para ejercer su función. De hecho, es un requisito para acceder a la condición de entidad bancaria la circunstancia de que los consejeros en su mayoría tengan esa formación. Primero, por lo tanto, poseer conocimientos. 2, informarse adecuadamente. Esto, como os he comentado antes, sí que está establecido de forma expresa en la Ley de Sociedades de Capital. Informarse diligentemente o adecuadamente significa asegurarse de la suficiencia y la fiabilidad de la información. Es decir, no equivale a sentarse en un consejo de administración y escuchar lo que le dice el ejecutivo y decir que sí a todo. Exige, como digo, asegurarse de la suficiencia y la fiabilidad de la información. Y para asegurarse de la suficiencia y fiabilidad de la información, se impone el deber de vigilar. Hay que vigilar. No quiero decir yo, ni quiere decir la doctrina anglosajona, que se ha trasladado a España, que los consejeros, los meros consejeros, estén todo el día viendo lo que se hace por las oficinas de todos los bancos. No. Esto quiere decir, también está establecido, que hay que establecer unos sistemas organizativos internos que sean capaces de extraer toda la información de la organización y trasladarla al ámbito superior. Eso es lo que quiere decir. Y por eso se les responsabiliza, y esta circunstancia también está establecida en nuestra legislación sobre supervisión bancaria. Hay que establecer una organización adecuada, con unos niveles de información adecuados para que los flujos sean eficaces y logren que lo que ocurre en cualquier ámbito de la empresa pueda llegar al superior. Deber, por lo tanto, de vigilar, deber de investigar cuando se tengan dudas de que hay algún problema y, finalmente, deber de intervenir cuando exista riesgo de producción de daño para la entidad. Deber de intervenir. Los consejeros, aunque sean meros consejeros, no pueden dedicarse, como he dicho antes, ni a sentarse ni a esperar a que ocurra el daño. El deber de diligencia les obliga a intervenir cuando tengan la apreciación o crean que puede existir el riesgo de que se causen daños a la entidad. Y nada más, muchas gracias. Ya por hoy hemos terminado. Y ahora espero críticas de todo tipo.